Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Giovanna degli Albizzi. Ella fue una dama florentina que se casó por cuestiones políticas para suavizar las tensiones que existían entre los Albizzi y los Medici, emparentándose así con esta última familia italiana. Además de que Giovanna acabaría dejando su huella en el Renacimiento italiano, al ser inmortalizada en distintas obras y frescos de la época. Espero que os guste esta biografía. Giovanna degli Albizzi nació el 18 de diciembre de 1468 en la ciudad de Florencia, en la República de Florencia, actualmente en Italia. Fue hija de Maso degli Albizzi y de la segunda esposa de este, Caterina Soderini. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Giovanna la octava de sus vástagos. La niña descendió de una antigua y poderosa familia florentina. Su padre era un destacado y respetado miembro del gobierno que llegó a ejercer como embajador dentro de la corte del Papa Sixto IV. La familia Albizzi había logrado amasar una buena fortuna gracias al comercio de lana, además de que eran los jefes de la facción de los güelfos, la cual estaba enfrentada desde hacía varios siglos contra la facción de los gibelinos. Su familia estaba enemistada con otras familias italianas de la época, como es el caso de los Ricci y de los Medici. Existía una gran rivalidad con esta última, por ver quién destacaba más dentro de la sociedad y de la política florentina. Por cuestiones políticas, Giovanna acabaría quedando comprometida con Lorenzo Tornabuoni, quien era hijo del banquero y tesorero papal Giovanni Tornabuoni, siendo por ello su prometido primo hermano del señor de Florencia, Lorenzo de Medici, más conocido como Lorenzo el Magnífico. Suponía este casamiento un acercamiento entre las familias Albizzi y Medici. El 15 de junio de 1486 se celebró la boda entre Giovanna y su prometido Lorenzo en la ciudad de Florencia, teniendo para entonces ambos novios 17 años de edad en el momento de la unión. Aquella boda sería celebrada por todo lo alto, participan así toda la ciudad de Florencia en los grandes festejos que se celebraron en honor a los recién casados. Giovanna entregó una cuantiosa dote a la familia Tornabuoni, una dote que había empezado a ser preparada por la familia Albizzi desde que ella tan solo tenía 3 años de edad, la cual estaría formada por numerosas riquezas, obras de arte, carísimas telas, vajillas, joyas y objetos de gran valor. Con motivo de su casamiento, el pintor Sandro Botticelli decoró con hermosos frescos una de las propiedades de la familia Tornabuoni, la villa de Legnaia, estando uno de estos frescos dedicados especialmente a la novia, siendo este fresco conocido como Venus ofrece dones a una joven, el cual se conserva actualmente en el Museo del Louvre de París. Giovanna pronto sería considerada como una mujer bonita y atractiva, que cumplía con los cánones de belleza de aquella época, siendo descrita como una mujer de tez clara, rostro armonioso, cabello dorado y rizado, cuerpo delgado, alta y de cuello largo, siendo esto último muy valorado en la Italia renacentista. Es por esta razón que fue retratada por distintos artistas de la época, ya que no solo se conservan a día de hoy algunos retratos suyos, sino que también aparece en distintos frescos. Los recién casados se instalaron en el palacio que la familia Tornabuoni poseía en el centro de Florencia, aunque también pasarían largas estancias de retiro en la villa que su familia política poseía a las afueras de dicha ciudad.
Giovanna pronto se quedaría embarazada, alumbrando en el año 1487 a un niño que se llamó Giovanni Antonio Girolamo, aunque sería llamado dentro de la familia como Giovannino, para así ser diferenciado de su abuelo Giovanni. Llegan a ser su hijo un destacado político de la época, que llegó a ejercer como embajador en Roma. La joven acabará quedándose de nuevo embarazada al poco de haber alumbrado su primer hijo, pero desgraciadamente el parto de su segundo hijo fue extremadamente complicado y la parturienta acabaría falleciendo antes de que el parto finalizase, naciendo así un niño muerto, muriendo Giovanna el 7 de octubre de 1488 a los 19 años de edad en la ciudad de Florencia. 3 años después de haberse producido su muerte, su marido Lorenzo se acabaría casando en segundas nupcias con la dama florentina Ginebra di Bongianni Gianfilecci, con quien llegaría a tener 3 hijos en común, aunque su marido acabaría siendo ejecutado tras haber sido acusado de participar en una serie de intrigas palaciegas contra su primo, Pedro II de Medici. Los restos mortales de Giovanna descansan en la Basílica de Santa María Novella, en Florencia, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Giovanna. Ella, como otras tantas mujeres de su tiempo, fueron entregadas en matrimonio para establecer así una serie de alianzas familiares, logrando su casamiento con la familia Tornabuoni, el que disminuyesen por algún tiempo las rivalidades y las tensiones que existían entre las familias Albizzi y Medici. Giovanna es un personaje un tanto olvidado a día de hoy ante su corta vida, pero por suerte su recuerdo aún se conserva dentro del mundo del arte, ya que como otras tantas damas florentinas de su época, su belleza quedó inmortalizada en distintas obras y frescos renacentistas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Giovanna degli Albizzi. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os aprecia esta historia y si conocéis a otras damas que hayan sido destacadas modelos durante el Renacimiento italiano. Y con esto me despido. Hasta la próxima.